Eleonor, Melchorita, Galia, Rosemary, Alexandra, Lady y Stephanie. Hoy día vamos a desarrollar, sin duda, uno de los temas más importantes del curso, como es el procedimiento de certificación ambiental en el Perú. Así que, por favor, tomen un papel, un lapicero y estén atentos porque es una de las clases más importantes del curso. Lo primero es recordarles que el ciclo de un proyecto de inversión básicamente lo podemos clasificar en tres momentos. El primero, denominado de preinversión, donde surge la idea, por ejemplo, de explotar gas en el ámbito del Cusco, en la zona conocida como Camisea. Esto es a principios de los 80, con Shell, que era la primera interesada, y se empiezan a elaborar perfiles, ¿no? Un expediente de prefactibilidad, de factibilidad, y esto se concreta luego con una inversión que se puede traducir en un contrato de concesión, que puede ser de transporte, que puede ser minero, que puede ser hidrocarburífero, a partir de estudios definitivos, ¿no? Y un expediente técnico que evidencie que la inversión pública o privada, o público y privada, o sea, mixta, es viable, ¿no? En la ejecución vamos a tener que tomar en cuenta la certificación ambiental, entre otros tópicos. Y este es un tema que no le gusta hablar a los funcionarios públicos porque ha sido difícil de cumplir por parte de los inversionistas y también por parte del propio Estado. Este es el momento en el que nos encontramos para estudiar un caso específico, por ejemplo, como el caso del aeropuerto Jorge Chávez, donde seguramente Melchorita, Fabricio, Oscar, Alexandra, Lady Stefano, Leonor, en algún momento tengan la oportunidad de ir a recoger a sus familiares o ir a embarcarse en un vuelo o llegar del mismo, ¿no? Y una de las cosas que debemos preguntarnos es, ¿cuáles son los impactos que genera una infraestructura como el aeropuerto Jorge Chávez? Y aunque poco se preguntan sobre el particular, sino básicamente ustedes quieren que les transporten de un lugar a otro, hay que advertir que los aviones generan una contaminación sonora producto de las turbinas que tienen un alto poder para poder despegar. Y el principal grado de contaminación se hace justamente cuando despegan y cuando empiezan a levantar vuelo, y en ese contexto, el Callao, Bellavista, San Miguel, se impactan de esta actividad aeroportuaria. Y no hay un mecanismo adecuado en el aeropuerto Jorge Chávez que contenga esa afectación. Por eso es importante considerar que actualmente estamos en un momento muy especial, Fabricio, un momento donde si pudiéramos tener una clase presencial y no viviéramos el estado de emergencia sanitaria que tenemos, sería muy, muy interesante asistir a la audiencia pública donde se difunda el proyecto y sus impactos positivos y negativos, ¿no? Y poder contribuir desde la universidad con aportes, ¿no? Con ustedes presentes, ¿no? Lamentablemente no es posible, sin embargo, vamos a utilizar un ejemplo que está muy cercano a nosotros, porque si han podido llegar a San Marcos, podemos llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, quizás en el transcurso del año podamos llegar a alguna parte
de este procedimiento de certificación ambiental y de repente, quién sabe, participar de una audiencia y junto con ustedes poder aportar al proceso, ¿no? En ese contexto, les cuento que el aeropuerto Jorge Chávez tiene un estudio de impacto ambiental ya de hace del 2001. Luego hay una primera modificatoria hace unos 2 años y recientemente está habiendo una segunda modificatoria. Entonces se abre la posibilidad de plantear aportes que permitan que el instrumento de gestión ambiental relacionado a esta actividad aeroportuaria pueda contemplar mecanismos de contención de impactos negativos, como por ejemplo sería la contaminación sonora, las vibraciones que generan los motores de los aviones cerca de las zonas residenciales, y también la contaminación por CO2 y el combustible en general, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mitigar? Veamos entonces que actualmente se ha aprobado un plan de participación ciudadana para la segunda modificación de estudio de impacto ambiental detallado para el aeropuerto Jorge Chávez, presentado por Lima Airport Partners, y que SENACE lo ha aprobado. Entonces tenemos un plan de participación aprobado, cuya naturaleza es poder permitir que en la construcción de ese instrumento de gestión ambiental llamado modificación del EIA, se pueda recoger los aportes de todos los actores sociales que estén siendo afectados y que quieran contribuir a la construcción de este instrumento. Para poder aprobar ese plan de participación ciudadana, tienes que tener un informe técnico un informe sustentatorio del SENACE, y esto efectivamente hemos revisado, existe, que es el que está acá, y yo les he señalado el punto 3.8, mi estimada Melchorita, para que observe cómo en la vida real cobra presencia el decreto legislativo 1500 que ha virtualizado las audiencias públicas. Antes eran audiencias presenciales, entonces uno se pregunta, y quiero que ustedes lo piensen, podemos ir a una iglesia, a una misa, y una persona que es el cura, el padre, puede dar una charla. Podemos ir eventualmente a un estadio nacional a ver a la selección de fútbol jugar, y así podría continuar con otros ejemplos como el teatro, etcétera, o el cine, pero no podemos hacer una audiencia pública donde se debata los impactos positivos y negativos de una actividad aeroportuaria que afecta a la población de manera indeterminada. Esa es, digamos, la pregunta que yo les hago acá en clase y que a lo largo de las clases siguientes vamos a tratar de resolver, pero también ustedes saquen sus propias conclusiones. Este decreto legislativo 1500 se aprueba en mayo del año pasado y se sigue aplicando hasta la actualidad, cuando ya muchas actividades con determinados protocolos, incluyendo, por ejemplo, el fútbol, que ahora vamos a tener partidos, sí se pueden hacer. Entonces, ¿por qué no tener audiencias públicas en materia ambiental si hemos tenido un examen de admisión de San Marcos que se ha podido llevar de manera presencial, ¿no? Ahí está la interrogante para ustedes. Espero que ya se estén vacunando. Ya hemos prometido allí unos puntos para aquellos que lo hagan con sus 2 vacunas. Importante, porque si ustedes se vacunan, me permiten reclamar y reivindicar las audiencias públicas, que son el medio idóneo para debatir. Mientras no estén vacunados y todos de alguna manera crean que esto es poco importante, seguiremos viviendo en esta terrible virtualidad. Y les pongo otro ejemplo. Si hay alguna universidad que esté preparada para hacer clases presenciales, es la San Marcos, porque tiene aulas con unas ventanas inmensas y unos salones que parecen auditorios. Entonces, eso va a ocurrir en la medida de que todos nos vacunemos, y creo que la universidad modelo para poder implementar clases de verdad con presencia física sería la San Marcos. Su diseño arquitectónico, que parecería en algún momento absolutamente no acorde con la educación, hoy se hace como el modelo, ¿no? Cosa que la Católica no tiene, cosa que la San Martín no tiene, cosa que la Universidad de Lima no tiene. Nosotros como universidad pública tenemos unas aulas
que por el grado de ventilación y la dimensión de las mismas podrían permitir algunas clases presenciales, ¿no? De los cursos obligatorios. No me apunto necesariamente porque el mío es electivo, no necesito una aula tan grande, a mí me cabría bien una aula de estas más pequeñas, pero para aquellos que tienen cursos con gran cantidad de alumnos, creo que esa sería ideal. Entonces, ahí hay que pensar, ¿no? ¿Cómo es que de repente en un aula de este tipo, de San Marcos, ya no hagamos clases virtuales, pero se puede llevar adelante una audiencia pública? Porque tiene las condiciones para poder tener ventilada la zona, la distancia de 1 metro, hay micro en cada aula, y podríamos tener tranquilamente una audiencia pública del aeropuerto Jorge Chávez, o quizás, si no le gusta a la autoridad, ¿por qué no en el Estadio Nacional? El aeropuerto Jorge Chávez está muy cerca de la universidad. Nosotros como un espacio académico podríamos de alguna manera coadyuvar a que la participación ciudadana sea mucho mejor. Y curso sin práctica no es curso. Entonces ahí les estoy dejando, estoy tirando una pelota a profundidad, mi estimada Melchorita, ojalá que no te haya sido, para ver qué piensen los ingenieros ambientales, qué podemos hacer, ¿no? Isaac, ¿qué podemos hacer, Fabricio, ¿no? Porque creo que la situación como está, que vamos a plantear acá el mecanismo de participación ciudadana que se ha elaborado en este plan de participación ciudadana de carácter obligatorio, es un taller de participativo virtual. Y si yo acá tengo que, no sé qué, hacer magia para que ustedes intervengan y no estoy viéndole sus rostros, ni sé qué están haciendo exactamente, imagínense en una audiencia pública donde se supone que hay un significativo número de personas, vamos a poner 500 personas. No es posible hacer una audiencia pública en materia de evaluación ambiental de esta forma, con alta calidad de aportes, ¿no? Sí, aquí con mis compañeros sanmarquinos, estudiantes, 15, mantenerlos atentos en 1 hora y media es complicado. Ahora, un taller de participación ciudadana, puede durar toda una tarde, 5 horas. Y vamos a estar atentos. Esa es la pregunta, ¿no? Antes de la elaboración del instrumento de gestión ambiental, un taller participativo virtual. Durante la elaboración del estudio, otro taller de participación virtual. Y durante la evaluación, otro taller de participación virtual. Y una audiencia pública virtual. Yo no sé cómo se hace una audiencia pública virtual y cuál sería la diferencia con el taller. Con realidad sería exactamente lo mismo. Por eso creo que debe modificarse este plan teniendo a la San Marcos como un espacio natural con las condiciones de infraestructura ideales para poder llevar a audiencias públicas con la bioseguridad del caso, ¿no? Y si alguno de ustedes dice, no, doctor, me voy a contagiar, bueno, ¿por qué vacunarse? No, igual, tercera dosis. Bueno, entonces, ¿por qué permitimos partidos de fútbol? ¿Por qué permitimos las misas? ¿Por qué permitimos otras actividades donde también hay acumulación de personas? Esto es algo gravitante, marca la vida de muchas personas. Entonces ahí hay que pensar si esta forma en que SENACE nos trata, es más, me está buscando hace semanas para entrevistarme SENACE, me niego rotundamente a hacerlo porque en verdad ya me he cansado de decirle las cosas por escrito y si no están por escrito, verbalmente menos van a hacerme caso, ¿no? Y por esto me quejo, porque en verdad no hay una calibración entre lo que la población pide de la autoridad. Miren toda la población, ¿eh? El plan de participación dice el área social de influencia, y miren la lista de personas que están involucradas, ¿no? Agrupación de vivienda Bocanera, asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, asentamiento humano Francisco Bolognesi, agrupación de población más, asentamiento humano Villa Mercedes, son asentamientos humanos, vamos a tener que cargar nuestros datos allí de nuestro celular para escuchar la audiencia virtual. O sea, cuando muchas de estas personas no tienen para cargar ni siquiera 5 soles de recarga y son prepago y cuando pueden lo cargan. Esa es la realidad. Este es un mecanismo eficiente y la lista de población afectada por el proyecto aeroportuario continúa. No voy a cansarlo, pero ahí pueden verlo.
Continúa, mi estimada Melchorita, si estás por ahí. Continúa, estimado Fabricio, ¿no? Sara, Lady. La mayoría de ellos ni siquiera saben cómo unirse a la reunión. Es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que algo en este contexto donde el día de ayer ha habido 0 fallecidos, sigamos teniendo un mecanismo tan, o sea, es irónico, pero cuando había que tomar las medidas, estamos en la primera y segunda ola, se flexibilizó todo y se empeoró. Y ahora que tenemos condiciones, se utilizan estas mismas reglas de juego, pero para limitar y restringir derechos de participación ciudadana. Pues ahí hay un tema de fondo. Por eso yo con SENACE un poco fastidiado, por eso no voy a ir hasta que un poco me demuestren que hay una voluntad de cambio. Acá está el cronograma de implementación de mecanismos de participación ciudadana para la etapa del plan de participación ciudadana y vean las fechas, ¿no? Si estuviéramos en un escenario, como les digo, donde la universidad, por ejemplo, fuera un espacio donde se haga, el 21 de octubre tendríamos la posibilidad de asistir a una audiencia pública en nuestro curso, como corresponde, ¿no? Y claramente también pudimos hacerlo el 21 de septiembre, pero solamente hubo en YouTube, o sea, por la internet, que eso no es lo mismo. Bueno, para enero del 2022 y febrero se abrirá otra posibilidad, ¿no? Pero la verdad deja mucho que desear. Aquí está estuve presente virtualmente en esta audiencia y la verdad había 33 personas, 33, 34 personas, y ustedes creen que esos 33 o 34 personas representan a todas estas poblaciones. Ese es un nivel de calidad de participación ciudadana decente, ¿no? Y ya para probar mi tesis, o sea, 64 vistas. Ya vamos a poner que ya no son los 30 y tantos o 34 que aparecían en el Zoom, ya son 64 que en teoría lo están viendo. Son 64 personas, toda esta cantidad de organizaciones que están ahí, muchos de los cuales son asentamientos humanos. Mira, asentamientos humanos, aeropuertos, asentamientos humanos 200 millas, asentamientos humanos 25 de febrero, asentamiento 1 de julio, puro asentamiento. Miren la barbaridad de asentamientos que hay y yo voy a pensar que voy a poder hacer mi taller virtual. Esto es en verdad un vaciar de contenido, el derecho de participación ciudadana en la elaboración de estudios de impacto ambiental. Y yo quería aquí ponerles el caso de arranque para que vean lo importante de esta clase y lo importante del curso, ¿no? Porque puede transformar tu vida. Donde sea que trabajes, alguna vez un proyecto te va a impactar y si tú desconoces tus derechos, pues van a pasar por delante y vas a tener una bulla insoportable, vas a tener una vibración que no te gusta, o vas a tener un tráfico que no quieres, porque el aeropuerto también trae un tráfico, ¿no? ¿Cómo creen que llegan los pasajeros? Y la contaminación de CO2 que producen, no los aviones, sino también los vehículos que llegan ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que hacen pues que esta participación ciudadana virtual en la modificación del aeropuerto que es catalogado como el más importante de Sudamérica y uno de los más gravitantes de Perú junto con el de Cusco, sea este tipo de calidad de participación ciudadana. Entonces, lo peor es que este plan se ha aprobado este año, no se ha aprobado el año pasado, porque de alguna manera habría algún tipo de el 13 de mayo del 2021 ya estábamos con números e indicadores, ya estaba bajando el contagio, ¿no? Y si me proyecto en que el proyecto estaba para septiembre, octubre, los indicadores están más favorables por la vacunación. Entonces, ¿cómo me explico que seamos virtualizados en el mejor momento que encontramos la pandemia y que estas medidas en su momento no se llevaron adelante cuando estábamos en un peor momento de la pandemia, ¿no? O sea, ese es el Estado reaccionando a tiempo y en este caso afectando la calidad, no solamente los derechos de los afectados, derecho a participación ciudadana, derecho a un ambiente adecuado, sino la calidad en que se desarrolla el instrumento de gestión ambiental, ¿no? ¿Qué les diría si yo les digo, hagámoslo en San Marcos y que el Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental participe de la audiencia, que participe también los talleres de derecho ambiental que hay en el ámbito de San Marcos, de Católica, que están cerca, ¿no?
¿Por qué no? Tenían todo el contexto para hacer un tremendo instrumento de gestión ambiental con dos grandes universidades acompañando el proceso como es la Católica y la San Marcos, que están más cerca del aeropuerto y que también se impactan directa o indirectamente. Entonces, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se consideró? Nadie lo sabe, es una pregunta que yo me sigo haciendo. Ahí les compartí en el Telegram este pequeño video. Una audiencia pública, un taller, suele durar en la antigua versión presencial horas de horas, esto no dura así, y nadie pregunta en el proceso de exposición, son exposiciones como las que el profesor está haciendo ahorita, sin diálogo, y eso no es de ninguna manera, se puede hacer una clase así, pero construir un instrumento de gestión ambiental no se puede hacer así. Tenemos que recibir los aportes de ustedes y resolver sus preocupaciones y que todo esté muy claro para que ustedes sepan que los impactos de la actividad portuaria se van a mitigar, se van a controlar, eventualmente se van a compensar. No está ocurriendo eso aquí. Y yo quería, antes de entrar al tema de fondo, dejarles este gran caso cercano a ustedes y quisiera que si alguno no entiende de qué estoy hablando, haga el sábado con su amigo, amiga, compañeros, una visita al aeropuerto y conforme vaya acercándose vea cómo es la contaminación sonora, que no está siendo mitigada. Y haga el ingreso también y va a ver cómo el tráfico y una serie de elementos que usted dice, si el aeropuerto va a crecer, estos problemas van a disminuir o van a incrementarse. Porque la segunda modificación es para ampliar la infraestructura. Van a haber más vuelos, va a haber más tráfico porque va a haber una mayor capacidad de carga. ¿Qué piensa ahora sí en esta parte del curso donde hemos contado un caso? Primero una ingeniera como Melchorita. ¿Qué piensa usted, doctora, futura ingeniera del tema? ¿Tu profesor está siendo duro, demasiado, o hay que ser un poquito más comprensible? Sí, yo creo que definitivamente se tienen que poner muchísimos esfuerzos en promover la participación, porque, bueno, la mayoría de personas en el presente caso que mostró, si bien viven en asentamientos humanos, también ocupan sus actividades en otras cosas, no están directamente relacionados con los procesos con toda la gestión pública, ¿no? Probablemente no tengan tiempo, probablemente tengan que trabajar. Entonces, allí la labor del Estado tiene que ser clave para encontrar formas de ajustarse a que estas personas puedan participar, porque si solo hacen una charla virtual y que quien llega, llega y quien no, pues se lo perdió, no está haciendo nada como Estado. ¿Qué piensa Fabricio Ferro López? Compañero, está ahí. ¿Qué piensa su compañera Isabela Cutipa Rojas? Está bien, Fabricio, comprensión. ¿Qué piensa su compañera Alexandra Garrido? Alguien de derecho tenemos que... Sobre la participación en los asentamientos humanos. Sobre la participación ciudadana en el ámbito de una segunda modificación en el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto más importante del país y uno de los más reconocidos de Sudamérica. Pues primero sería informar a la gente, pero creo que no es óptimo el medio de aprendizaje virtual, sobre todo porque hay una saturación, creo, de las propias personas a este ambiente de trabajo virtual que el mismo hecho de que combinar el hogar con los deberes y de profesionales causa posiblemente una menor comprensión de lo que se quiera llegar a profundizar, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta cómo es la calidad de vida, tal vez de las personas de los asentamientos humanos, que tal vez por los bajos ingresos económicos no estén en las condiciones más óptimas para poder ejercer tal vez este derecho o de participar activamente, por lo mismo de que no tienen las condiciones, ¿no? Ahí está.
Muy bien, Rosemary nos dice, buenas tardes, profesor. Yo vivo cerca del aeropuerto a 15 minutos, pero felizmente por el lado que no pasan los aviones. Sin embargo, cuando voy al centro comercial de Bellavista, sí se escucha fuerte. Y no sé con qué frecuencia, pero sí es molesto. Si se amplía, quiere decir que habrá más vuelos y mayor contaminación sonora. Efectivamente, Rosemary tiene la suerte de vivir en un área donde por ahí no salen los vuelos, pero la zona donde está cercana a Bellavista y otras zonas como Carmen de la Legua, incluso algunos vuelos llegan hasta, por alguna razón, porque se satura una salida, a escucharse en la Universidad Católica y eventualmente a veces cuando hay mucho tráfico también en San Marcos, solamente que hay que estar atento. Entonces, sí hay una relación entre la actividad aeroportuaria y la contaminación sonora, y esta, mis estimados samarquinos, es uno de los temas que toca Martínez Remot en el derecho a destruir ensayos sobre el derecho del medio ambiente, cuando habla del curso. Él dice, el primer problema que tuvimos en Inglaterra, en Europa, fueron los aeropuertos. Entonces ese no es un tema nuevo. Sin embargo, allá lo resolvieron con servidumbres por contaminación sonora. O sea, así como hay una servidumbre para, por ejemplo, un camino que se va a hacer o un proyecto que va a pasar y si hay una compensación, también hay una servidumbre por contaminación sonora, porque prácticamente están pasando por tu predio y están quitándole valor, porque una cosa es tu predio con contaminación sonora y otra sin contaminación sonora. O una cosa es tu predio con radiación no ionizante de una antena de telefonía y otra sin contaminación no de esta antena de telefonía. No, doctor, no es dañino. Ok, no es dañino. De repente usted puede vivir con esa contaminación, pero entre comprar un bien sin esa contaminación, que no es dañina, que está dentro del límite máximo permisible, yo entiendo lo que me dice, y otro que no tendría, ¿usted qué optaría, mi estimada Rosemary, si puede hablar? Ha quedado absorta su compañera Rosemary. ¿Y usted qué optaría, mi estimada Melchorita? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Tenemos un inmueble que tiene contaminación sonora por la actividad aeroportuaria. Tenemos otro inmueble que tiene cerca, al costado al vecino, una antena de telefonía que genera radiación no ionizante. En los dos casos le dicen los propietarios, no, pero están dentro del límite máximo permisible. Y tenemos por otro lado un inmueble que no tiene una antena de telefonía cerca en ningún aeropuerto. Los tres bienes cuestan casi igual, solamente que el que no tiene contaminación, $100,000 más. ¿Cuál compraría usted si tuviera la posibilidad de elegir cualquiera de los tres? ¿Y por qué? Definitivamente el que no está cerca de las fuentes de emisión ni de radiación ni de ruido, porque si bien el límite máximo, bueno, el estándar de calidad ambiental o el límite máximo permisible, o sea, es un número que te dice hasta aquí es seguro, eh, quiere decir que, pues, no sé, si por ejemplo es 100 y el aeropuerto emite 99 de ruido, 99 decibeles, igual hay una gran fuente y un gran ruido que va a ser molesto. O sea, no, el límite máximo permisible no deja de ser un número, que por ejemplo si aumentas a 101 ya es contaminante, y si le rebajas uno, que es 99, deja de ser contaminante. Hay algunas críticas ahí, ¿no? Porque no deja de ser un valor numérico que igual va a afectar. Tal vez no lo sientas, pero igual va a afectar. Efectivamente, y además en la percepción del adquirente del inmueble como de quienes hacen corretaje inmobiliario definitivamente afecta. Y la especulación, como ustedes la conocen, hacen que el bien que no tiene ningún valga mucho más que estos otros, que incluso se deprecian. Pongamos el caso del inmueble sin aeropuerto, sin antena, era mejor valorado y podías venderlo a mejor precio que con esta actividad productiva, económica. Por eso es que es importante
los instrumentos de gestión ambiental y los mecanismos de compensación, mitigación y prevención, ¿no? Si a eso le añades que, por ejemplo, el profesor está al costado del aeropuerto o al costado de la antena de telefonía, de repente no le genera tanto tranquilidad para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Porque la antena, les cuento que hace ruido, o sea, no es que sea silenciosa, sino que tiene un motor ahí que genera ruido y vibraciones. No, pero está dentro del límite máximo permisible. A ver, te voy a poner la antena al costado y vas a ver que aunque esté dentro del límite, no me deja inspirarme como lo haría si habría un silencio sin esa instalación. Ese es el debate que en el fondo se arma en el ámbito de una ciudad como Lima, que está muy desordenada con las actividades productivas, cuya única justificación a veces es, pero está dentro del límite máximo permisible, pero eso no quiere decir que no haya una compensación, una mitigación o una prevención en estos impactos. Y de eso va a tratar las clases que vienen, así que atentos, porque ya les puse el caso, ya les dije en difícil todo esto que estamos conversando. Ahora pasamos a conversar desde lo básico hasta ya lo complejo, ¿no? Con casos, ¿no? Acá les estoy poniendo un caso cercano, porque si de repente en algún momento hay una audiencia pública, les digo, estamos en hora de clase, justo calzó con la audiencia pública, nos encontramos en la audiencia pública y ahí hacemos la clase, ¿no? Llevamos, así está, esto está mal, esto está bien, lo hacemos en vivo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, yo no sé cómo están contentos ustedes con la educación virtual, pero es limitante, ¿no? Es limitante esto de no poder viajar a ver proyectos o a enseñarles in situ qué significa esto, que el derecho, si no se ve con la realidad social, es muy difícil de percibir. Pero bueno, vamos a ajustarnos a este contexto y vamos a empezar con un concepto elemental. Dentro del derecho ambiental, desde su origen, en los 70, como lo conocemos, cuando nace el principio precautorio, ustedes recordarán en Norteamérica, lo contábamos en las primeras clases, y junto con él nace un mecanismo de prevención de daños ambientales que se conoce como Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, o un nombre similar en los diversos países del mundo, ¿no? Se inicia por Norteamérica, después corre por Europa y luego llega a Sudamérica y al resto del mundo. Básicamente desde los 70 viene dándose este fenómeno de exigencia de certificación ambiental, y en el Perú básicamente llega en los 90 con el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, no es que fuera desconocido, en las universidades sí se conocía el instrumento y en algunos casos, más allá de que no exista normatividad, se podía haber implementado. No se hizo. Pongamos un ejemplo, el oleoducto norperuano tiene 45 años, actualmente es de 1976 que inició sus operaciones y no tuvo certificación ambiental, no obstante los altos impactos que podía generar. En ese contexto es bueno detenernos en ¿para qué sirve el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Sirve para identificar impactos, para prevenir los daños ambientales que generen estos, para supervisar la actividad, controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión públicos, privados o mixtos, ¿no? Así como otros documentos de gestión ambiental. Esa es la idea. Yo tengo un proyecto de inversión minero, tengo un proyecto de inversión hidrocarburífera, tengo un proyecto de infraestructura como un aeropuerto, un helipuerto, una carretera o una central hidroeléctrica o lo que usted quiera, que va a generar un impacto en la vida de las personas, en la salud, en la diversidad. Tengo que tener un mecanismo de identificar cuáles son los peligros que genera esa actividad, cómo prevenir esos peligros, cómo evitar esos daños y eventualmente, si no se puede, cómo compensar e indemnizar. Esa es la idea de este sistema. Básicamente, podemos decir que si bien es cierto, en 1990 el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo contempla, no se implementa adecuadamente sectorialmente, aunque hay que decir que el sector de minería fue uno de los primeros que lo implementó. Esto se haría más o menos obligatorio recién a partir del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Antes no lo sería tanto.
Básicamente a partir del 2009 para adelante ya hay una conciencia mayor de que todos los sectores deberían tener una certificación ambiental. Hasta antes de eso, básicamente hidrocarburos, minería, electricidad, más o menos tenían algo, y producción. Luego de eso ya ha habido una mayor rigurosidad. En ese contexto, vamos a tener que recordar una regla de oro en el curso, ¿no? Ninguna actividad que tenga impactos en el ambiente, en la salud de las personas y en la diversidad biológica podría iniciar su ejecución si es que no cuenta con certificación ambiental. Así de claro, ¿no? Y es un principio fundamental. No puede haber sistema de evaluación de impacto ambiental cuya evaluación, cuya fiscalización, cuyo control sea después de que inició la actividad. Eso no es el escenario ideal. Sin embargo, tengo ese escenario en el caso de la minería artesanal, donde los instrumentos de adecuación para que se formalicen estos pequeños mineros o medianos mineros informales, que a veces no son tan pequeños, impiden de que detengan sus actividades, sino que con el negocio en marcha, como diríamos, ellos van adecuándose, ¿no? Igual en algunos límites máximos permisibles de minería pasa lo mismo. Igual en el sector de manufacturero y de producción pasa lo mismo. Y hay de alguna manera, un sistema de evaluación de impacto ambiental que idealmente solo debería contemplar estudios de impacto ambiental que sean aprobados antes de que inicie la actividad. Pero a partir de un concepto que se llama instrumentos complementarios del CIA, se contempla también los programas de adecuación medioambiental, donde están, por ejemplo, los PAMA, y donde está todo instrumento que me sirva para adecuarme a las exigencias ambientales sin detener mi actividad. Esto es todo un contrasentido, esto es todo echar por tierra los principios de prevención, de responsabilidad ambiental, de participación ciudadana, o sea, por fundamentalmente una necesidad económica, ¿no? Lo económico predomina sobre lo ambiental y la salud de las personas cuando permito que un PAMA, un programa de adecuación ambiental, funcione. Porque si ya estoy reconociendo, mi estimada Melchorita, que los límites máximos permisibles son como 10, a poner un número cualquiera, ¿cómo le digo a una empresa o a un sector determinado que tienes 10 años, por decir un número, para llegar a ese 10, empezando porque primero sea 1, 2, 3, o sea, todo ese tiempo, en realidad sí estuvo generando daño al ambiente y a la salud de las personas, ¿sí o no, mi estimada Melchorita? Claro. Porque incumplía los límites máximos permisibles, que se supone que son los que deberías respetar para efectos de que no generes ese impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo justifico un programa de adecuación medioambiental que ponga en suspenso lo que se supone que es una regla que nunca debería ser quebrantada, como es afectar la salud y el ambiente? Es todo un contrasentido los instrumentos de adecuación ambiental, y la única justificación es económica, ¿sí? Y claro, el escaso debate que hay sobre las implicancias que pueden haber, mi estimada Melchorita, ya ok, quedemos en que sí se puede, pero vas a tener que compensar las enfermedades que generes y los daños al ambiente. Tú lo vas a compensar, tú lo vas a adecuar, porque la otra opción es para tu actividad y hasta que no estés certificado ambientalmente no vas a poder continuar. Pero no puede ser que tú continúes tu actividad contaminando hasta adecuarte. Caso famoso que hemos visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con ustedes, el caso de Doe Round. Hasta no hace muchos años, cuando funcionaba esta empresa metalúrgica, era una de las ciudades más contaminadas del mundo y estaba en adecuación ambiental, o sea, su PAMA estaba en permanente adecuación ambiental y generó un daño muchas veces irreparable en las personas. Y era legal, mi estimada Melchorita, era legal que yo contamine a las personas. Legal, digo, ya veremos más adelante en responsabilidad civil por daños ambientales, que eso no me impide que yo demande por daños ambientales. Pero eso es una historia. Digamos que el ordenamiento como está me permite que yo con mis PAMAs podría eventualmente estar autorizado a una serie de conductas que de ordinario no se permiten, pero que me las permiten a mí porque estoy en proceso
de formalización, de adecuación. Ese es el sector minero, el sector manufacturero e incluso el sector hidrocarburífero. El instrumento de gestión ambiental que tiene el oleoducto norperuano, que es la infraestructura más grande de petróleo que tenemos a la actualidad, tiene un PAMA. O sea, no un estudio de impacto ambiental, sino un instrumento que te permite que no pares la actividad y que te adecues a los estándares medioambientales mientras sigues funcionando. Es básicamente, mi estimada Alexandra Garrido, mi estimada Leonor, como que esté ejerciendo la carrera de Derecho sin título. Y que los daños que genere porque no lleve Derecho Ambiental, porque no lleve mi curso favorito, Derecho Minero, porque no lleve, no importa, pues porque te estás adecuando, pues mi estimada Alexandra, te estás adecuando, mi estimada Leonor, que es que ese curso todavía no lo llevaba, pero puedes ejercer la carrera, eso sería inadmisible, porque se supone que tienes que tener tu título profesional para poder ejercer. Y hago la analogía porque yo no debería permitir que una actividad productiva pueda funcionar sin certificación ambiental, porque es prácticamente para mí como ejercer sin título profesional, porque nadie me ha evaluado totalmente como si es que esta actividad no genera un daño ambiental grave al ambiente, y si es que genera, tendría que adecuarme para no generar. No puedo legalizar una práctica que de ordinario no debería estar permitida. Sin embargo, así está el sistema. Y tengo antiguos PAMAs y tengo programas de adecuación para minería artesanal, ilegal, esta de Madre de Dios, de Piura, estas zonas donde funciona. Y la presión política y el tema económico han dejado de lado los principios de prevención y de responsabilidad ambiental. Esa es la gran contradicción de nuestro ordenamiento jurídico ambiental. Como yo no voy a ser totalmente pesimista en la clase, voy a permitirme explicarles cómo debería funcionar el modelo. Ya les dije la crítica, no vamos a incidir nuevamente en PAMAS, en PACs y en otros instrumentos de gestión ambiental que tanto le gustan a mi amigo Razul Camborda. No vamos a incidir eso, por cierto, mi amigo fue uno de los que estuvo ahí para ampliar el PAMA de Doe Round. En fin, no vamos a tratar de esos temas. Ahora lo que vamos a arrancar, no obstante este diagnóstico, solamente va a ser de estudios de impacto ambiental y de certificación ambiental que se aprueba antes de iniciar la actividad productiva, económica, o la actividad de infraestructura o servicio público. Entonces, nuestro supuesto de hecho, por favor grábenselo, es donde la actividad no ha iniciado y que está queriendo obtener su permiso ambiental, su certificación ambiental. Y una vez que lo obtenga, recién después de eso, puede iniciar. Así que todo supuesto de pregunta que me quiera hacer que no se refiera a eso, bueno, estará fuera de lugar, porque estamos hablando de ese supuesto. Para los otros supuestos donde está en marcha, ya dijimos que son PAMAs y eso no va a ser materia de esta clase, al menos porque sentimos que hay que explicar lo que es el debería ser, ¿no? No vamos a justificar lo que no debería ser, además porque me parece que no hay sustento técnico ambiental y a la salud pública no le hace mucho bien fomentar esta regulación que es excepcional, se supone excepcional, pero es un gran forado en mi ordenamiento jurídico ambiental. Y en ese orden de ideas, recuerden el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que la letra dice lo siguiente: no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuenta con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. Y ahora yo les voy a dar ejemplos, a ver si se entiende este concepto. Mi estimada Rosemary, usted me escribe o me habla, si yo prefiero escuchar su voz siempre para saber cómo está. Si yo voy a instalar una antena de telefonía cerca de tu casa, ¿requiero contar con certificación ambiental previamente, sí o no? Rosemary se ha quedado dormida. Espero que sí lo disponga la ley. Y estamos leyéndola, mi estimada Rosemary, es el artículo 3.
no podrá iniciarse la ejecución de un proyecto ni actividades, servicios y comercio, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional, local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas, habilitarlas si no cuenta previamente con la certificación ambiental. Si el aeropuerto Jorge Chávez funciona desde los 70 y nunca ha parado, ¿es correcto que su estudio de impacto ambiental sea del 2000? ¿Qué piensa usted, Melchorita? Bueno, recién ahí se empezó a regular y a ver todo el tema, pero en realidad debió verse desde antes. Efectivamente, y en todo caso debió ser un PAMA porque no paró su actividad, no dijo voy a cerrar el aeropuerto hasta que no tenga certificación ambiental, sino siguieron los vuelos circulando como si nada pasara. Entonces, hay algunos instrumentos como el del aeropuerto Jorge Chávez que son engañosos, porque si me dices que el 2000, 2001 te aprobaron tu estudio de impacto ambiental, quiere decir que antes de eso no había ninguna actividad aeroportuaria y que tú estabas iniciando y eso no es verdad. El aeropuerto Jorge Chávez, con muchos aeropuertos del Perú, les doy el dato, casi ningún aeropuerto nacional de estos, de los que ustedes usan en Chiclayo, Trujillo, Cusco, etcétera, tienen certificación ambiental. Se inician sin certificación y la mayoría o tiene PAMAS o supuestamente sacan sus días o PAMAS, pero ya cuando están funcionando. Entonces tenemos un gran problema en el hacer entender a la inversión pública, privada o mixta que no pueden iniciar actividades sin contar con certificación ambiental. Y esa es la gran tarea de ingeniería ambiental. Y esa es la gran tarea de los 15, 16 estudiantes que están acá conmigo. O sea, tratar de que esta regla se cumpla. Porque si no se cumple, vamos a tener que vacías de contenido el derecho ambiental, porque sin estudios de impacto ambiental, sin instrumentos de gestión ambiental, todo el derecho ambiental se cae. No, el cambio climático no es posible si no se cumplen estudios de impacto ambiental. O sea, las medidas de mitigación que tanto le gustan a su compañero Dani Aguilar, de adaptación, no son posibles. Ni ninguna política pública medioambiental se podría llevar adelante si los estudios de impacto ambiental no se aprueban adecuadamente. Son la base del sistema, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esta regla, ¿no? Y no olvidarla, ¿no? Y la vamos a repetir para que no se olvide. No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad, miren, nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas o permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con certificación ambiental. Por eso el Tribunal Constitucional, en julio de este año, suspendió en el Callao la entrega de licencias para poder instalar antenas porque no se estaba pidiendo certificación ambiental y le ordenó al Callao, a la región del Callao, que implemente un TUPA que contenga las condiciones necesarias para poder funcionar las telecomunicaciones en esta región, ¿no? No fue por otra cosa, porque dijo el tribunal que ninguna municipalidad ni región está por encima de las leyes nacionales, y una ley nacional es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su artículo 3. Recuérdelo porque es un elemento clave para lo que sigue del curso y lo que vamos a... Oh, se me fue aquí, ¿qué pasó? Y lo que vamos a recuperar aquí básicamente es que dentro de este sistema hay principios rectores del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que están en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El primero es la indivisibilidad de la gestión ambiental. Y voy a ponerles un ejemplo. Llegamos con el aeropuerto. ¿Alguno de ustedes irá al aeropuerto y el aeropuerto tiene varios lugares donde ustedes pueden esperar para tomar su avión? ¿No es cierto? Varias mangas, ¿no? Cuando aprobamos el estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez, no lo hicimos por mangas, sino lo hicimos como integridad, como la infraestructura total, incluyendo el hotel que está afuera. Todo, ¿no? Eso es indivisibilidad de la gestión ambiental. Vamos a poner otro ejemplo para ver si se entiende. Mi estimado Fabricio, Lady, Leonor. El caso de las carreteras. Una carretera, por ejemplo, si está diseñada en que vaya del punto A al Z, no podría decir, no, voy a hacer una certificación ambiental de A a B. Y como es así chiquita y mínimo impacto, solo hago el instrumento de gestión ambiental más simple, que es una declaración de impacto ambiental. Cuando en realidad es más larga. Y empiezo a hacer pequeñas carreteras
de A a B, de B a C, de C a D, y no hago la carretera, no informo que en realidad es un solo proyecto. En ese contexto, lo que dice el principio de indivisibilidad es que estaría rompiendo la integridad de la gestión ambiental, que mira siempre la totalidad del proyecto, no lo ve por partes. Y cuando yo hago eso, defraude el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, lo defraude. Cuando se rompe este esquema es cuando tengo problemas. De hecho, irónicamente, en el ejemplo que les he puesto, el reglamento del protección ambiental del sector transportes y comunicaciones tiene una excepción en el artículo 16, si no me equivoco, donde dice, sí, yo puedo partir y fragmentar y después fusionar los dos estudios de impacto ambiental, pero eso es irregular, eso es algo que no debería ser la regla, eso es algo pues que eventualmente podría excepcionalmente enterarse, pero que no es la lógica del sistema. El sistema es, si tú tienes una carretera que originalmente va a ser del punto A al punto Z, pues el estudio tiene que ser de esa integridad. No puedes partirla intencionalmente. Lo propio puedo decir del metropolitano, de las líneas de tren y de todos los proyectos de infraestructura que ahora se están dando. No son por partes, sino son integrales. Y cuando los hago fragmentados, rompo el principio de indivisibilidad en la gestión ambiental. ¿Se entendió hasta aquí, mi estimada Melchorita? Sí, profesor. Melchorita alega el reglamento de la ley marco de cambio climático, ¿entiendo? Sí, cambio climático. Busca que se incluya el tema de cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Claramente, ¿no? Es la base. Y luego Rosemary nos dice a las 6:32, igual en los distritos donde se construyen altos edificios, todo el día se escucha el ruido y no se puede cerrar las ventanas por el COVID. Este es el otro tema, ¿no? Gran tema, mi estimada Rosemary, que ha puesto en cuestión. Si yo debo considerar la obra de una construcción o la modificación de una casa cerca como una actividad que requeriría algún instrumento de gestión ambiental, y la respuesta es que sí, porque lo primero que suele romper en el barrio donde usted está es la tranquilidad y la paz, es un derecho constitucional. Y en la mayoría de ocasiones, romper paredes y taladrar ya está por encima de los límites máximos permisibles. Entonces, además de eso, tengo que advertir que esto puede rajar mi pared, la pared de los vecinos. Además de eso, tengo que prever que de repente tienen clase, mis clases de educación primaria, secundaria, universitaria, y ese ruido va a generar un malestar, y tendría que informar en una especie de participación ciudadana a los vecinos en el horario que estoy trabajando para que ellos también puedan hacer sus actividades y en consenso con ellos trabajar una forma en que pueda hacer mi edificio en una fecha de inicio y una fecha de término, porque también es algo que yo debería saber. No sé, ¿para siempre voy a estar torturándome con un taladro que está al costado? ¿O tengo el derecho a saber cuándo acaba? ¿Es posible que trabajen toda la madrugada y no me dejen dormir? Preguntas como esas son parte de una participación ciudadana mínima, que incluso siendo una declaración de impacto ambiental o un instrumento como un informe técnico sustentatorio, deberían ser eficientes. No hay que saltarlos. Y esto especialmente en la pandemia, porque justamente como Rosemary lo ha planteado, en la pandemia han aprovechado muchos en modificar sus inmuebles y en hacer construcciones, y el ruido que han generado en las personas que estaban laborando dentro de sus casas ha sido significativo, ¿no? Ahora, tener en cuenta que algunos tienen niños de 1 año, 2 años, etcétera, cuyo ruido va a interrumpir su sueño y va a generar malestar. En otros casos puede haber un enfermo, en otros casos pueden generar migraña. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que actividades como la de construcción tengan un instrumento de gestión ambiental, aunque sea el mínimo, ¿no? Y también te da una participación ciudadana. No es porque en mi casa, mi estimada Rosemary, yo hago como Tilsa Lozano, yo hago lo que me da la gana, ¿no? No. Tú tienes que hacer una participación ciudadana mínima
Y la municipalidad, cuando autoriza la modificación de una casa, de una obra, debería exigirlo, ¿no? Debería exigirlo. Transparentar horario, etcétera, etcétera, con los vecinos y poner condiciones para que el ruido sea el mínimo y en todo caso un horario, no todo el día, ¿no? Este es uno de los temas que uno se da cuenta como persona de a pie que puede ser materia de revisión y que no se está haciendo adecuadamente, salvo excepciones, como podrán ustedes notar. El otro tema que es gravitante en el sistema de evaluación de impacto ambiental es la participación ciudadana, que es la que vengo hablando hace un momento, ¿no? Todo instrumento de gestión ambiental se construye a partir de los aportes de la academia, los aportes de los afectados directos, vecinos, población rural, población local, pueblos indígenas, se construye a partir de los aportes que puede hacer la propia autoridad evaluadora, que puede ser SENACE, los aportes que también se hacen a partir de las autoridades opinantes, porque el estudio de impacto ambiental podría ser derivado a autoridades sectoriales que opinen. Y sobre todo, con todos esos elementos, como un trabajo grupal que hacen ustedes cuando hacen sus videos, se hace un instrumento. Si no hay participación ciudadana, el instrumento está incompleto porque no tiene todas las miradas y puede no mitigar todos los impactos. Caso, me parece evidente, el del aeropuerto Jorge Chávez en segunda modificación, también en la primera y también el propio estudio. Todo mal. Porque, ¿qué pasó? Y yo les voy a contar lo que ha pasado en el estudio de impacto ambiental. Solo midieron los impactos de contaminación sonora al interior del aeropuerto. Como cuál, por ejemplo, las turbinas de los aviones pueden dejar sordos a los trabajadores y es más, podrían afectar a los usuarios del aeropuerto. Entonces, tomaron todas las medidas para que la infraestructura fuera a mitigar ese impacto. Pero no se pusieron a pensar en el estudio de impacto ambiental cómo era el mecanismo para controlar la contaminación sonora fuera del aeropuerto. Y no se pusieron a pensar porque cuando se aprobó ese estudio no había límites máximos permisibles para vehículos en movimiento que generen contaminación sonora y vibración. No había. Y como no había, no se tomaron el trabajo. Ese mismo error se repite en la primera modificación y en la segunda modificación. ¿Cómo se puede corregir a partir de la participación ciudadana? Yo acá debo felicitar a un tesista de la ingeniería geológica, ahí nomás al costado de ingeniería ambiental, Melchorita y Ferro también estaba por aquí, que hizo una tesis que yo les recomiendo descargar en internet sobre particular, puso sonómetros en la parte superior de la facultad de geología y desde ahí midió la contaminación sonora. Miren, interesante este estudiante tesista, ¿no? Desde la propia Universidad de San Marcos y es uno de los pocos que ha investigado sobre la contaminación sonora del aeropuerto Jorge Chávez desde la universidad. Deberíamos producir más. Para eso nos entrenan. Para eso nos hacemos ingenieros ambientales o abogados. Para poder contribuir a que nuestra comunidad tenga mejor calidad de normas y de alguna manera, actividades productivas, ¿no? con estándares adecuados. El siguiente principio es el de complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo varios instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, tengo otra vez el aeropuerto. Junto con el aeropuerto, algunos que pasan por el aeropuerto, quiero que cuando tomen su Uber o su micro, también hay un micro que pasa por ahí, uno verdecito, dense cuenta que a veces se detienen por un sonido y se bajan unas barandas. Hay un tren. El tren también genera ruido. Pero además del tren y del aeropuerto con los aviones saliendo, los camiones y los buses y los Ubers y todos esos taxis que van por ahí también generan ruido. Y además de las actividades manufactureras. En ese contexto, tendrían que ser complementarios el estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez y el instrumento de gestión del tren que también genera ruido. Tendrían que complementarse, no tendrían que estar cada uno por su lado. No, doctor, así no se ha hecho. Bueno, es que justamente el principio te implica que complementes esos instrumentos. ¿Cómo lo hago cuando ya está hecho? Cuando ya está todo hecho y no lo tengo claro porque no sé, cada uno nació en una época diferente, lo que tengo que hacer es una evaluación ambiental estratégica, que es tomar de un ámbito geográfico todas las actividades
productivas, extractivas y que generen impactos, y tener una estrategia de cómo valorar el total de impactos y controlar el total de impactos, porque puede ser, mis estimados sanmarquinos, que individualmente el avión que pasa digamos, por Villavista no contamina, pero el avión más el tren juntos hacen un ruido que afecta el límite máximo permisible por contaminación sonora, ¿no? Y que el avión junto con el tráfico que hay en FOSE con Venezuela genera una contaminación que afecta a la salud de las personas. Entonces, si yo veo individualmente cada proyecto, pareciera que nadie ni ninguno genera un malestar en la salud ni el ambiente, ni en la tranquilidad de las personas. Pero si yo sumo el total de impactos, sí. Entonces, la evaluación ambiental estratégica que debe hacer cada gobierno regional, por ejemplo, debería valorar eso y debería adecuar esos instrumentos para que todos funcionen complementariamente. A eso se refiere el principio de complementariedad entre instrumentos de gestión ambiental. Y también a que debe haber incentivos y sanciones. Incentivos implica que premie a empresas y a sectores que están haciendo las cosas bien y se impongan multas y medidas correctivas a aquellos que no lo están haciendo, y así complementemos la gestión ambiental con instrumentos de carácter sancionador y correctivo, ¿no? Y también de premiación. Por esa razón, mis estimados sanmarquinos, la dirección de OEFA que sanciona se llama Dirección de Fiscalización e Incentivos. O sea, puede ponerte una multa, puede ponerte una medida correctiva, puede ponerte una medida cautelar, pero también te tiene que premiar. Doctor, ¿dónde están los premios? Bueno, pregúntele a OEFA, porque tendría que también hacer difusión de los premios que se otorgan a aquellos que tienen un alto desempeño ambiental bueno, ¿no? Y por último, y no menos importante, bueno, hay más principios. Yo he detectado los 4 que me parece que son fundamentales para que usted los tenga en cuenta. Pero hay más, ¿eh? Revise el reglamento, y Melchorita no me va a dejar mentir porque Melchorita está en todas. Mientras tanto, Leonor me dice, antes de eso, Rosemary me dice, profesor, el grupo aéreo número 8 está dentro del EIA, del aeropuerto que tendrá otra parte. Es una gran pregunta. Y ese es el sanmarquino que estudia su realidad social, que mira en el micro, no se aburre, sino que está mirando, detectando la problemática socioambiental. Cualquiera que haya ido al aeropuerto, antes de ir al aeropuerto, está justamente un aeropuerto militar, que es que su compañera refiere, el grupo aéreo número 8, cuyos aviones que salen ahí son militares, ¿no? Ahí cuando subes al avión, pues no hay azafata, no hay, es un tipo militar como en las películas, ¿ven? Y son unos asientos pequeñitos, te pones el cinturón de seguridad y el avión hace un ruido infernal y sale, ¿no? Su profesor ha viajado cuando ha tenido que estar parte de comisiones multisectoriales y me han llevado a ese, porque ahí todos suben y levantan, no hay que el vuelo tal sale a esta hora, no, ya mismo militar vas y subes al avión, ¿no? Ya vamos a traerle una foto para que vean esos aviones de qué dimensiones son. Pero el problema es que no tienen certificación ambiental. El sector defensa es uno de los que carece de reglamento de protección ambiental. Tampoco tiene el aeropuerto de Las Palmas, que está metido en el ámbito de una organización conocida. Esto debería regularlo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero ellos dicen, no, esos son los militares. Y los militares también deberían tener su reglamento y no lo tienen. Justamente más adelante veremos que prácticamente, y esto es off the record para ustedes nomás, la mayoría de reglamentos de protección ambiental han salido porque el equipo legal de ILAS y su profesor hemos interpuesto acción de cumplimiento para todos los reglamentos que ustedes conocen. Díganme uno y yo le voy a decir, acá está la acción de cumplimiento, ganamos. Minería, hidrocarburos, electricidad, nosotros hicimos la acción de cumplimiento. Vivienda y construcción, nosotros hicimos el reglamento. Transporte y comunicaciones, nosotros hicimos la acción de cumplimiento. Todas. O sea, nuestro ordenamiento jurídico, para que se cumpla la normativa ambiental, tienes que meter acciones de cumplimiento, sí. ¿En qué estamos ahorita? Tenemos una acción de cumplimiento para que haya un reglamento de protección ambiental para el sector de telecomunicaciones. También otra acción de cumplimiento para el sector de defensa. También otro para el Ministerio de Salud. También otra para el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Y los demás, ¿por qué no? Ya los hicimos y los ganamos.
pero no deberían esperar a que nosotros ganemos esa sanción, deberían hacerlo por su cuenta. ¿Por qué lo hacen con forces? ¿Por qué lo hacen judicialmente? ¿Es algo Melchorita? Que tú quizás me puedes explicar, pero que como este youtuber famoso que me gusta mucho, es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿no? Pero hay que trabajar y desde la universidad, aunque muchos no les guste, hay que hacerlo, ¿no? Y yo les recuerdo que algunos de estas fueron gracias a algunos de trabajos de investigación que yo dejaba ante ustedes, decir, mande usted la carta de requerimiento, ¿no? No quiero mandar, no, mándelo. Esa cartita se metió a la demanda y ahora ganamos el caso, gracias a su carta, esa que envió usted, que se requirió. Porque el trabajo de la academia tiene que estar unido con la gestión ambiental, no puede estar desarticulada. Si desde la universidad vemos errores en la gestión ambiental, tenemos que corregirlo, no podemos quedarnos, mi estimada Melchorita, repitiendo el error para que la clase sea más entretenida y uno solazándose de que lo sabe mucho, pero la otra clase sigue siendo igual porque no cambió la problemática. Tenemos que cambiar el sistema para que funcione. Y si hay que hacerlo a través de acciones de cumplimiento, acciones de amparo, o acciones populares, o acciones de inconstitucionalidad, tendremos que hacerlo. La academia tiene que comprarse ese pleito y no puede, como dirían por ahí, ser neutral. La neutralidad en estos casos hace mucho daño. Vayamos con el último principio, responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es algo que en el tema de cambio climático nos hemos dado cuenta muy bien, ¿no? La gestión ambiental no funciona si el Estado, la empresa y la sociedad civil no apuntan a una gestión ambiental eficiente. El Estado no me requiere estudio de impacto ambiental y yo soy empresario de turismo y comercio exterior. Bueno, yo le puedo pedir que me apruebe el estudio de impacto ambiental, sí. Y el sector turismo y comercio exterior me lo tiene que aprobar, claro que sí, porque aunque no exista en el TUPA, ese procedimiento está en la obligación de hacerlo, es la autoridad. ¿Y me lo puedo aprobar? Claro que sí. De hecho, muchos hoteles en Cusco lo han hecho y centros de recreación lo han hecho, sin estar obligados por reglamento sectorial. Entonces hay una obligación compartida y algunas veces se cumple, ¿no? Por parte de la sociedad civil, cuando haces una acción de cumplimiento para que se implemente un reglamento de protección ambiental o cuando intervienes en una audiencia pública para que mejoren un estudio de impacto ambiental como hidrovía amazónica, hay una responsabilidad compartida porque todos construimos la gestión ambiental. No es el Estado, no es la empresa, ni es solo los civiles, los tres. Si los tres ponemos nuestro aporte, la gestión ambiental funciona. Pero si esperamos que el Estado lo haga todo, no va a funcionar. Si esperamos que el Estado, que el empresario lo haga, tampoco. Si la sociedad civil, tampoco. Los tres. Si los tres nos ponemos de acuerdo, la gestión ambiental funciona. Y este es un principio con el que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es una tarea de todos el tema de la gestión ambiental, no es solamente, y todos incluye la academia, la universidad, y estudiantes, ¿no? Y profesores, y ONGs, y Estado como entidades públicas, ¿no? Ese es un tema que hay que verlo para que podamos tener una eficiencia de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué significa eficiencia en los instrumentos de gestión ambiental? El instrumento de gestión ambiental se hace para evitar impactos negativos, para prevenir impactos negativos, para prevenir daños ambientales, para prevenir daños a la salud de las personas. Un instrumento de gestión ambiental será eficiente cuando eso ocurra. Si yo tengo un estudio de impacto ambiental de un aeropuerto, si lo que tiene que cuidar que no haya una contaminación sonora por las noches para dejar dormir a la gente y eso ocurre, el instrumento de gestión ambiental es eficiente. Si yo tengo instrumentos de gestión ambiental en el sector minero y este evita que haya derrames de relave, es eficiente entonces el instrumento de gestión ambiental. Si yo tengo un estudio de impacto ambiental en el sector hidrocarburífero y este impide que haya derrames de petróleo, entonces es eficiente el instrumento de gestión ambiental. La eficiencia se traduce en que no haya daños ambientales. Como decimos cuando trabajamos en riesgos de minas para trabajadores, 0 riesgos. A eso tenemos que aspirar. Doctor, no es siempre posible. Es verdad, no es, pero hay que aspirar a eso. Y la eficiencia de un instrumento de gestión ambiental es evitar por todos los ámbitos daños al medio ambiente, daños a la salud de las personas, daños a la diversidad. Si se cumple con eso, pues el instrumento funciona. ¿O no, Melchorita? ¿Qué piensa usted? Usted que va a ser futura ingeniera. Sí, definitivamente
Tiene que hacerse una fiscalización adecuada, pero bueno, ahí también hay otros temas de la misma gestión y institucionalidad que se apartan de la ley, ¿no? Tipo, no sé, la corrupción, ese tipo de cosas también tendrían que verse. Sí, efectivamente un contexto de alta corrupción como el Perú, donde muchas partes de la interoceánica, la carretera por la cual probablemente un expresidente vaya preso, no fue con certificación ambiental, donde el metropolitano fue sin certificación ambiental, donde la certificación ambiental del tren eléctrico fue tan endeble que generó lo que hoy día vemos, el desabastecimiento de agua potable en San Juan de Lurigancho, producto de un mal diseño de la infraestructura que puso un peso demasiado sobre el ámbito donde se distribuye el agua. Entonces, evidentemente, eh, muestran ejemplos de que el contexto a veces evita que cumpla su finalidad. Pero si hay participación ciudadana, hasta la corrupción puede ser controlada. La participación y la rendición de cuentas es clave para que los proyectos tengan una mayor eficiencia. Siempre va a haber fallos, eso no lo vamos a evitar, pero hay que tratar que mediante participación ciudadana estos sean los mínimos, ¿no? Sigamos avanzando en esta clase introductoria del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde hay que advertir que hay autoridades regionales y municipales que tienen competencias ambientales, hay autoridades nacionales sectoriales que tienen competencias ambientales, y que el Ministerio del Ambiente en teoría es el ente rector, ¿no? Un ente rector que tiene en su seno al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que tiene en su seno al SENACE, que es quien en teoría debe evaluar todos los estudios de impacto ambiental detallados, que tiene a su cargo básicamente también el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, este es el escenario que tenemos entidades de CIA, empecemos por resumir el estado de las cosas, de dónde estamos y cómo hemos estado. ¿Por qué tengo que contarles la historia de cómo funciona la evaluación de impacto ambiental? Porque hay muchos sectores que siguen en la lógica de los 90, hay otros sectores que están en la lógica del 2011 o 12, y hay otros sectores que están en el ámbito del 2021. O sea, como la transferencia de funciones al SENACE no ha sido cubierta en todos los sectores, tenemos que conocer la historia porque mucha de esta historia sigue viva. Entonces, ¿por qué es importante la historia del derecho ambiental? Porque nos puede ayudar a comprender el estado de las cosas actual, donde tenemos que algunas veces los estudios de impacto ambiental son aprobados por los ministerios, otros por los gobiernos regionales y otros por el SENACE. ¿Por qué pasa eso? Vamos a descubrir a partir de conocer cómo inició todo. Y si ponemos un punto de arranque, el punto de arranque a nuestra historia sería 1990, con el Código de Medio Ambiente, Recursos Naturales y los diversos reglamentos de protección ambiental que se aprobarían en energía y minas, donde, en líneas generales, podemos observar que quien aprueba las concesiones y las promueve, sean mineras, hidrocarburíferas, forestales, pesqueras, y quien aprueba los estudios de impacto ambiental y quien supervisa su cumplimiento e incluso lo sanciona, es el mismo sector. Esto es, si yo como Ministerio de Agricultura tengo la posibilidad de concesionar un terreno para fines agrícolas, pero también tengo la posibilidad de aprobar el estudio de impacto ambiental y también tengo la posibilidad de supervisar y sancionar, lo voy a hacer. O sea, todas las funciones que hoy día están en entidades diferentes, como es quién entrega la concesión, quién aprueba el estudio de impacto ambiental y quién sanciona el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, estaba en una sola mano. Por lo tanto, había un evidente conflicto de intereses, ¿no? Porque si yo promuevo una concesión como la hidrocarburífera, ¿qué incentivos debo tener para aprobar un estudio de impacto ambiental de alta calidad cuando si es de alta calidad de repente la inversión no se da porque es muy costoso el estudio de impacto ambiental? ¿Qué incentivo puedo tener de sancionar con una multa millonaria por incumplimiento del estudio de impacto ambiental si yo quiero que haya mayores regalías de gas, por ejemplo? Y les cuento de gas porque muy pocos hablan, pero en el año 2006, hacía menos de 5 años que se había construido el tema de la planta de fraccionamiento de Camisea y los ductos que llevan el gas de Camisea hasta Paracas.
hubieron hasta 6 derrames de gas. Y no hubo una voluntad firme de los gobiernos de turno de sancionar a Pluspetrol y al consorcio de Pluspetrol. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un sector donde quien entrega la concesión también supervisa y aprueba el estudio de impacto ambiental, y quien se equivocó un poco en el diseño también fue quien aprobó el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y se ve también en el caso del PAMA de Doe Rao, ¿no? ¿Cómo es posible que el sector energía y minas haya permitido que la infraestructura de esta empresa siga funcionando, contaminando a toda la gente en Loroya? No, al final ya hoy día no funciona, ¿no? Pero ¿por qué ocurrió? Y creo que el problema no fueron las personas, sino fue el diseño de la estructura. Esta estructura donde una sola mano tiene todos los poderes, puede ser que sea eficiente, pero tiene todo dado para que no lo sea. Porque si se politiza el sector energía y minas, por ejemplo, en este caso, probablemente la concesión se entregue rápido, el estudio de impacto ambiental no sea de tanta calidad y la supervisión y fiscalización sea débil. Porque yo quiero regalías de gas o de hidrocarburos o de mineras. Y me interesa eso para hacer obras públicas. Entonces, ese es el problema, y lo vemos ahora, por ejemplo, con el camisea que se ha politizado, ¿no? Vean, ¿qué hubiera pasado si tuviéramos este escenario? La cosa se complicaría. Felizmente que hoy no es así, tenemos autoridades independientes, ¿no? Y ya la vamos a ver más adelante. En 1994, siendo 7:21, en 1994, el sistema de evaluación de impacto ambiental cambió. Cambió porque nos dimos cuenta que este modelo impedía una fiscalización ambiental adecuada. Y entonces quisimos resolverlo creando una autoridad ambiental que sea independiente a la autoridad sectorial como Energía y Minas, Agricultura, Produce, etc. Y esa autoridad ambiental se llamaba CONAM. Es un Consejo Nacional de Ambiente, donde su rol era coordinar con los diferentes sectores, del MINSA, Produce, MINEN, MINAN, MTC, Vivienda, Saneamiento, con todos, para que su gestión ambiental sea eficiente. Sin embargo, a pesar de crear esta autoridad que era como una especie de, en teoría, de proto-ministerio del ambiente, seguían los sectores promoviendo concesiones mineras, hidrocarburíferas, forestales, pesqueras, aprobando estudios de impacto ambiental y supervisando y fiscalizando y sancionando el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los estudios de impacto ambiental. Seguían en lo mismo, mi estimada Melchorita, mi estimada Alexandra Garrido, mi estimada Rosemary, Pedro, Lady Stephanie. Seguíamos en lo mismo. Seguía el sistema no obedeciendo una gestión ambiental eficiente y los principios rectores que hemos estado conversando. Entonces, para poder contener este problema, en 1996 nace OSINERC. Y OSINERC lo que toma es la fiscalización del sector hidrocarburífero y eléctrico. Entonces, si bien es cierto el sector del Ministerio de Energía y Minas podía entregar la concesión eléctrica o hidrocarburífera y aprobar el estudio de impacto ambiental, miren, hasta eso lo podía hacer, la fiscalización estaría a cargo de OSINERC, en ese momento OSINERC. Más adelante, hacia el 2006, 2007, si la memoria no me falla, también adquirirían competencias para fiscalizar el sector minero y adquirirían el nombre de OSINERMIN, porque el MIN es del tema de supervisión minera. Antes era OSINERC, nada más. Entonces, con esta entidad se supone que podíamos tener una mejor fiscalización ambiental. Pero ¿cuál era el problema, mi estimada Rosemary Almerco Herrera, mi estimada Isabel? ¿Cuál es el problema? El problema es que el origen de los males estaba en que si los estudios de impacto ambiental eran débiles o eran de escasa calidad, Melchorita, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un estudio de impacto ambiental no está tan bien elaborado? ¿Cuál es la consecuencia de no tener un buen estudio de impacto ambiental, usted que va a ser futuro ingeniero ambiental?
Bueno, la contaminación va a ser mayor y las medidas no van a ser adecuadas ante lo que se va a realizar, pero que la actividad va a contaminar. Claro, y además porque cuando yo le diga ha contaminado, él me va a decir, mi estudio de impacto ambiental no decía que tomar esa medida preventiva, tampoco me decía que tomar esa medida compensatoria, tampoco me decía que tomar esa medida de mitigación. Yo he hecho lo que mi estudio de impacto ambiental dice, y como no estaba eso, pues no me puede sancionar. Entonces, si tenías estudios de impacto ambiental de baja calidad, o Sinermin tampoco podía hacer magia, ¿no? Así es su trabajo. Digamos que en esta época Sinermin sería como un proto OEFA, ¿no? Como lo que sería luego OEFA. Lo que sería luego OEFA. Sigamos avanzando. En ese contexto, vean los años, ¿eh? En ese contexto, 94, 90, 96, nace el Comité Especial del Proyecto Camisea. Y allí se elabora el contrato de licencias de explotación de hidrocarburos en el lote 88, que es uno de los que hoy día se está debatiendo, ¿no? Y en este contrato propuesto estaba la cláusula 13ª, que se llama de protección ambiental, sigue allí, que dice, el contratista se obliga a cumplir las normas y disposiciones del reglamento de medio ambiente para actividades de hidrocarburos aprobadas por el Decreto Supremo C-4793 EM y sus modificatorias, y el Código de Medio Ambiente y los recursos y demás disposiciones ambientales en lo que sea pertinente. El contratista se obliga a cumplir con la legislación referente a las comunidades nativas y campesinas. Y aquí la pregunta es la siguiente. Si el contrato es del 2000 y el convenio 169 es del 95 en que entra en vigencia y la consulta previa se aplica a toda medida que pueda afectarlos, como por ejemplo sería la actividad hidrocarburífera, ¿el concesionario cuando suscribió este contrato no se obligó también a que se respete la consulta previa? ¿Sí o no? ¿Quién me puede responder? Muy callados, pero ya me imagino cómo sería una audiencia pública con antes 19, 16 ahora y van bajando y subiendo. Así es una audiencia pública, ¿ven? O sea, silencios, no sabemos si están atentos. Isabela Cutipo, ¿quién me puede responder? Es difícil mantener atención. Kerly Dolores Maldonado. Bueno, Belchorita, acudo a tu atención siempre oportuna. Sálvame. Si el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 88 fue en el 2000 y el convenio 69 exigía consulta previa a medidas como una concesión que afecte territorios indígenas desde el 95, y la empresa está suscribiendo acá el compromiso de que debe respetar la legislación de comunidades nativas y campesinas, ¿debía respetar la consulta previa de Plus Petrol y compañía, sí o no? Sí, bueno, desconozco si realmente lo hizo o no, pero en teoría sí debería haberlo hecho. Claro, independientemente de si lo hizo o no, la respuesta en abstracto es que sí, en realidad no lo hizo. La obligación era del Estado y no lo hizo el Estado. Pero si eventualmente se anula el contrato por falta de consulta previa del Estado, la empresa podría alegar, oiga, a mí no me avisaron, usted está afirmando que se cumple la legislación de comunidades nativas y campesinas, y sus abogados cuando lo hicieron firmar ese contrato, debieron asesorar lo que eso emplañaba también el convenio 69. Y este es el gran debate que se viene, mis estimados estudiantes. Miren que eso no se está debatiendo en radio ni en televisión, y acá off the record les digo el otro elemento también a analizar. Rosemary Almerco Herrera ha despertado y nos va a dar unas palabras. Adelante. No, lo que pasa es que salí tarde del trabajo y me quedé atorada en el tráfico de Fuset. Pero sí quería decir de que en realidad ni siquiera le tendrían que avisar, ¿no? Se supone que es una ley, bueno, un tratado y tiene conocimiento de ello. O sea, se entiende que todos conocemos la ley. No podría alegar ignorancia en ese caso, no tenía que haber hecho la consulta previa definitivamente. ¿Por qué no lo habrá hecho? Bueno, ya desconocemos sus motivos. Claro, exactamente lo que yo también digo, que yo no sé por qué no lo he hecho, pero no podemos alegar ignorancia cuando se trata de tratados y leyes, ¿no? Se suponen conocidas por todas. Y ahí ese es otro de las grandes controversias, mis estimados
estudiantes, que está hoy día en el Tribunal Constitucional. Esto es parte de un caso del Tribunal Constitucional, que en este contexto quizás no se resuelva, pero que en algún momento el tribunal va a resolver diciendo si estuvo bien que se otorgue un contrato sin consulta. ¿Sí? Este es uno de los temas que vean ustedes cómo se relaciona con el curso. Y para que lo relacionemos más en los últimos... Uy, la hora es la hora. Pero nos tocaba y la próxima clase entramos con otro caso. Es el estudio de impacto ambiental y social del lote 88 Camisea, área de influencia, quizás con el contexto político más calmadito. Estas diapositivas yo las tenía preparadas antes del contexto, así que quizás sea preferible que se calme un poco la cosa y explicarles cómo es este contrato, no, básicamente el estudio de impacto ambiental, que es lo que nos interesa, ¿no? Hasta aquí quería preguntarles si voy muy rápido, si están entendiendo todo lo que estoy conversando, porque son temas a veces complejos y que hay que tomarnos un poco de tiempo para comprenderlos, ¿no? O estoy muy lento de repente. ¿Qué piensa Alexandra? ¿Qué piensa Melchorita? ¿Qué piensa Rosemary? Profesor, creo que ese tema es un poco más complicado de lo que hemos visto. Por eso, para mí estoy un poco tardando de entender. Creo que es más técnico también. Efectivamente, este es un tema más técnico y por eso nos vamos a tomar buenas clases y ir poco a poco. No se preocupen que a partir de los casos de estudios de impacto ambiental que vamos a ir revisando a lo largo de esta parte del curso, vamos a ir involucrándonos ya de lleno a la parte más difícil, que es analizar los estudios de impacto ambiental desde el ángulo jurídico, ¿no? Y con Melchorita y compañía nos vamos a provisionar también de ese enfoque técnico que siempre es bueno, ¿no? Entonces, un equipo multidisciplinario es el que siempre revisa los estudios. Nosotros no tenemos que saberlo todo, pero sí saber cómo está ordenado el estudio y cuál es la meta que tiene el estudio y cuál es nuestro rol como abogados. Pero esa es una historia, mi estimada Melchorita, Alexandra y Leonor, que contaremos las próximas clases y vamos a ir paso a paso hasta que usted se sienta cómodo y veamos ya incluso todo un proyecto completito. Vamos a ir paso a paso contando entre historia del derecho ambiental, estudios y legislación pertinente. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna recomendación al profesor? Profesor, yo tenía una duda. ¿Solamente el Estado, a través de sus entidades, puede solicitar un estudio de impacto ambiental o podría hacerlo una persona natural, a pesar de que esa empresa no necesariamente tenga que tener un estudio de impacto ambiental? Una buena pregunta, esa es la que nos ha planteado. Y antes de responderla, habría que decirle a Fabricio, Kerlin, Sara, gracias por su presencia. Me gustaría que levanten la manito para yo no perderlos de vista, porque como a veces la lista no salen todos, pero sí, me gustaría que todos ustedes intervengan para poder enriquecer la clase. La pregunta que me hace su compañera es, primero, ¿quiénes pueden participar de los aportes que se hacen en un estudio de impacto ambiental? ¿Todos? La respuesta es sí, todos. Personas naturales o jurídicas, estudiantes, cualquier persona. No tienes que ser una institución. La segunda pregunta que me trae a colación su pregunta también es, ¿quiénes deberían hacer un estudio de impacto ambiental? Nosotros cuando construimos nuestra casa, no. El estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado, es para grandes obras y proyectos. Sin embargo, hay pequeños instrumentos sencillos que son como declaraciones juradas donde puedo tomar medidas para cuidar el ambiente, la salud de las personas y el medio ambiente, que se llaman declaraciones de impacto ambiental, donde sí podríamos estar incorporados. Ejemplo, cuando construyo un edificio, probablemente sea una declaración de impacto ambiental la que yo deba suscribir, y esa declaración de impacto ambiental para su construcción debería haber participación ciudadana, debería ser socializado, y cualquier persona, incluyendo mi vecino del costado, las personas que pasan por trabajo por la zona de la obra, debería ser llamado a aportar. Cualquier persona. Es más, ya les enseñaremos que nos podemos incorporar a los procesos de elaboración de un plan de participación ciudadana, como el estudio de impacto ambiental también, con el denominado tercero interesado. Pero es una historia que vamos a contar más adelante. No quiero dejar pasar por alto si le respondí la pregunta o quiere precisar algo para que